Ahora te la voy a poner un poco difícil. Si tú tuvieras que describir al Palomo, al Capone, con una palabra, ¿cuál sería, Balú? Al Capone, porque le pega al Capone. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Ese palomo dormía al lado de mi cama todos los días. Le dije, coño, tú ya lo tienes como reproductor, suéltalo para verlo volar. ¿Hasta qué nivel de consanguinidad llegaste con...? Yo, me han pedido que yo hable de la historia genética y reproductiva del Capone a partir de la compra que yo hice de este palomo a Fernando Balú. Entonces, los datos y las cuestiones que yo voy a tocar son como resultado del uso o el trabajo genético del Capone en mi casa y desde la compra que yo hice. Hubo un buen día, yo me aparecí en casa de Fernando Balú y le compré el palomo. Yo venía, me recuerdo ese día desde Varadero, la provincia de Matanzas, y entonces entré a casa de Fernando Balú en La Jata, pero sin haberle avisado y sin nunca antes haberle manifestado mi interés de comprarle su palomo. Yo sí siempre hablaba muy bien del Capone. Era un palomo que para mí era una referencia en la faena de robo. Ya había visto buenos hijos de él en casa de Orlando Ferrer, donde nacieron los primeros hijos del Capone. El metálico y el murciélago. Dos palomos que eran hijos del Capone con las palomas de Orlando Ferrer, que no tenían nada que ver con las palomas de Balúa. Era la línea de palomos que él tenía. Entonces, como quiera que yo había visto ya a sus hijos, me gustaba el Capone y le compré, decidí comprarle el Capone. En ese momento, de una manera inesperada, me aparecía ahí. Y bueno, pues finalmente le compré al Capone. Se lo compré en $200 en aquel momento, que el precio del dólar allá en Matanzas, el paradero estaba a 150, fueron 30.000 pesos cubanos. Digo esto porque ahora todo es muy fácil hablar de dinero, es muy, no sé, es un hobby, pero en aquel momento era un sacrificio más que un hobby. Eso fue una novela prácticamente. Yo cuando yo llegué ahí, yo iba a ir a esa casa desde niño, pero a la parte de abajo nunca subí a ver nada de paloma, porque Baluja era muy amigo de mi padre con relación a los tomeínes espinal. Era cliente de mi padre. En un momento le compró tomeínes espinal traídos desde Winnie. Mi padre es nacido y criado en Winnie. Y entonces era amigo de él y ahí salían a cazar y andaban con el lío de los pájaros. Entonces mi padre me llevaba ahí de chiquito, pero
cuando yo fui a comprar Al Capone, él ni se imaginó. Fue la primera vez que yo subí al techo de Casa Balúa, por concepto de paloma. Yo nunca había subido al techo de Balúa y subí. Yo le dije, coño, yo quiero ver Al Capone. No le dije, yo quiero ver Al Capone para comprártelo, sino me gustaría, ya que estoy aquí, ver Al Capone. Y cuando me subió y me metió en el palomar, me enseñó Al Capone. Ya yo había buscado como referencia señas en la morfología de Al Capone para saber que era verdad, que estaba frente a ese palomo. Como, por ejemplo, tenía una pata partida, muy mal soldada, no estaba cojo, pero se veía que esa pata estaba partida. Como resultado me contó Balúa de que una vez varias gente desde un patio le tiraron con flecha, le dieron al palomo. Tenía la quilla partida y en la pata que estaba partida le faltaba la uña de una de las falanges. Cenizo buchirrojo, con el pico bastante claro, un palomo de corte deportivo. Y sí tenía en el gafio del pico una manchita negra en el pico superior, una manchita negra en el gafio, un palomo de nariz ligera, lisa, chiquita, y era un palomo deportivo, tenía corte deportivo. Palomo normalmente era un palomo correlativo, no era, había palomos de mejor porte y de mejor figura que él. No era un figurón. No era un figurón, no era una cara bonita, un palomo de un color muy bonito, se hizo buchirrojo, pero era un palomo que pasaba dentro de lo normal, como un palomo interesante, fenotípicamente, ligeramente bonito, pero no llamador de la atención por su morfología, ni por su cabezona, ni por mucho menos. Y entonces en ese momento tú identificas, teniendo ya todo ese conocimiento previo, identificas que ese era el Capone. En ese momento identifico que ese era el palomo. Aparte me recuerdo que estaba en un cajón de madera ahí, de mallita, con un lacito rojo puesto en la tela metálica, porque eran cajones de tela metálica. Y entonces él me dijo que eran cajones, no obstante eso, yo sin manifestarle la intención de compra, le dije, coño, tú ya lo tienes como reproductor, suéltalo para verlo volar. Y entonces él me complació, lo soltó, enseguida entró, no estaba puesto a robar el palomo, estaba incluso casado. Cuando lo cogió, yo le dije estas palabras, le dije, lo cogí en mi mano, metí la mano en la cartera y le dije, te compro el palomo, y le enseñé un billete de 100 pesos. Y bueno, él se sorprendió porque yo nunca había intentado ir a su casa a comprarle palomo, ni ese ni ninguna paloma. Pero bueno, se sorprendió y en honor a una consideración me dijo estas palabras, me dijo, coño Luis, ¿qué pueden pensar la gente de mí si yo te vendo en $100 este palomo? Mira, trae tu mejor paloma, la que tú consideres que tú tengas en tu casa, se la echamos al palomo y yo te regalo o 2 o 4 huevos y no tienes que gastarte este dineral. Y entonces yo le agradecí esa posición, pero le dije que no estaba satisfecho con eso, que lo que yo quería era adquirir el palomo de manera comprada y adquirir su descendencia de este palomo. Pero a partir de haber comprado, que de todas maneras, el palomo, que de todas maneras yo le agradecía eso, pero bueno, él lo metió en el cajón, seguimos conversando normal de otras cosas, por supuesto cosas de paloma o tal vez hasta de paja, que tú me imagines explicar. Y le dije, bueno, yo me voy, déjame despedirme de Al Capone. Volví a coger Al Capone. Y fue entonces cuando yo le enseñé los 2 billetes de 100. Y de la primera oferta de 100 se pasó para 200, se duplicó. Y entonces me dijo, coño, eso no está bien, es mucho dinero, que aquí que allá. Le dije, tranquilo, no te preocupes. Y ahí fue donde yo compré Al Capone. Yo le dije, mira, si tú eres buen padre, estaba aquí delante. Siendo tú buen padre, tú vas a coger un billete de 100 y el otro se lo vas a regalar a tu hija. Y ahí quedan felices los dos. Y entonces ahí fue donde adquirí Al Capone y lo llevé para mi casa y empecé a sacar tiros libres de Al Capone. Que
fue la primera acción reproductiva que hice yo con Al Capone. Yo tenía un grupo de palomas mías, que una funcionaba mejor que otra, como todos los palomares, como todos los palomeros. Y entonces empecé a sacarle los primeros tiros libres de Al Capone, con las palomas que yo consideraba que eran las que mejor funcionaban sus hijos. Pero terminé cogiéndole tiro con muchas palomas, aun cuando no fueran de las que en primera selección yo considerara que eran las mejores. Eso fue acto seguido llegando a tu casa. Eso fue acto seguido. Acto seguido Al Capone llegó a mi casa, yo lo empalillé de las 2 salas y yo tenía un transporte bastante holgado donde ese palomo dormía al lado de mi cama todos los días. Gracias a eso, cuando intentaron robarme las palomas, buscando tal vez otros palomos que yo tenía allá, hijos de Al Capone, y otros que no tenían nada que ver con Al Capone, no me pudieron robar Al Capone, porque él dormía dentro de mi casa. Entonces, bien, empezaron a nacer los primeros hijos, pero el 100% de todos los nacidos con cualquier paloma que fuera, yo no los volé, yo los almacené, porque yo siempre tuve la intención de trabajar la consanguinidad con los hijos de Al Capone y con los cruces de los hijos de Al Capone con mi palomo Cao, un palomo que yo tuve que funcionaba muy bien también. Entonces, ese fue el inicio del trabajo de la descendencia de Al Capone, tiros libres, almacené todos los pichones y después volví atrás a empezar a cruzar con las palomas que yo le había echado pues, a Al Capone. Y ahí sí fue donde empecé a volar los hijos de Al Capone. Almacené todos los primeros que tuve y empecé a volar los segundos, pero que eran hermanos de los primeros que tuve. Y los que me gustaron de esos vuelos, fui hacia las hembras almacenadas y empecé a trabajar la consanguinidad que estaba dentro del proyecto, dentro de los planes genéticos y reproductivos que yo tenía con ese palomo, porque no podía hacer otra. Yo no podía volar Al Capone, tenía que trabajarlo en la reproducción. Entonces ahí es donde empiezan a nacer los primeros animales que fueron trabajados en la consanguinidad, fundamentalmente la consanguinidad pura por cruce o pura por absorción, que no es más que echarle las hijas de Al Capone a Al Capone, teniendo en cuenta que genéticamente todo ser vivo, incluyendo el ser humano, transmite a su descendencia el 50% de lo que es. Y ahí empezaron a trabajarse la consanguinidad de la descendencia de Al Capone, es decir, Al Capone es la consanguinidad y cuando porque consanguinidad no es más que cruzar dos animales que tengan alguna sangre en común, eso es consanguinidad. Ahora, la consanguinidad pura por cruce o pura por absorción es la que es echarle al mismo palomo sus hijas. Eso fue lo que más yo hice, capaz de producir reemplazo de reproductores una vez estuviera muerto Al Capone. Y gracias a ese trabajo tuve yo varios consanguíneos que son reencastes de la sangre de Al Capone, que técnicamente deben ser llamados R1, R2, R3 o retrocruce o reencaste. Entonces, ¿hasta qué nivel de consanguinidad llegaste? yo